Bueno, un poquito, algunas diapositivas por ahí se repiten, pero lo que sí, algunos conceptos, que la patogénesis de la preeclampsia en realidad todavía es desconocida, que las hipótesis siempre están basadas en una alteración de las arterias espiraladas, una disminución en la perfusión placentaria, un incremento de reacción inflamatoria, hay producción de sustancias antiangiogénicas y daños en las células maternas. Bueno, ¿cuál es la epidemiología? La incidencia de preeclampsia varía entre el 8 al 10% de los embarazos y suele presentarse en el segundo y tercer trimestre y es frecuente en primíparas, como mostró antes Hernán Muñoz en los antecedentes, y tiene una elevada mortalidad materna y perinatal. ¿Cómo es el tema de cuándo aparece? Si la preeclampsia aparece en el segundo y tercer trimestre, a pesar de toda la fisiopatología y todos los conocimientos que tenemos, la única solución es la interrupción del embarazo. En cambio, este repasito es que si la detección se realiza en el primer trimestre, podría permitir un tratamiento en la fase temprana, en realidad cuando la placenta todavía está en proceso de diferenciación y aún en las arterias espiraladas, y en ese momento alguna medicación podría modificar ese proceso, que me estoy refiriendo al proceso de invasión trofoblástica. Y hoy, por suerte, igual hay que estudiarlo mucho más, pero hay marcadores que pueden seleccionar a pacientes que tienen más riesgos de resultados perinatales adversos, por ejemplo, la preeclampsia. Hoy me parece que habría que hacerle caso, digamos, especialmente a la escuela de Nicolaides, donde uno de los factores más importantes hoy tiene que ser la prevención. En reuniones que yo tengo frecuentemente en el Ministerio, hace 20 años que estoy sentado en el piso 11, y veo que cada vez siempre estamos contando muertes maternas, y contamos. Entonces, si no vamos a la prevención, vamos a terminar siempre contando muertes maternas. Y sin embargo, la mortalidad materna en los últimos años, en estas tres causas importantes, como son los estados hipertensivos, las hemorragias y las infecciones, todavía seguimos estando, y la preeclampsia siempre se disputa el primero o segundo lugar en nuestro país. ¿Cuál fue entonces? Uno se hace la pregunta, si yo acá tenemos en Argentina un 50 por 100.000 de mortalidad materna, y los estados hipertensivos y la eclampsia, la segunda causa de muerte materna, ¿por qué vamos a nuestro país vecino, en Chile, y ustedes tienen el 12 por 100.000? Mortalidad materna, el 12 por 100.000, el 18 por 100.000, bastante más baja que nosotros. Y en Estados Unidos, o en los países desarrollados, tenemos el 12 por 100.000, y en Europa también. Entonces me parece a mí que ahora, más que los tratamientos intensivos, que por supuesto hay que hacerlo, me parece a mí que hay que ir a la prevención. La fisiopatología es la misma, para nosotros, para los chinos, para los italianos y para todos, pero hay algo más que ellos hacen, que es la prevención, y creo que si uno hace prevención puede actuar, ¿no es cierto?, más adecuadamente tratando la enfermedad o previniendo la enfermedad. Hoy el gran desafío para mí, inclusive he hablado a nivel ministerial, que yo creo que si tomamos estas 5 puntos, que es realmente hacer un buen historial materno, como dije ayer, ecógrafos hay por todos lados, la verdad que hay por todos lados, y si no lo piden acá en nacer y seguramente se van a matar, para hacer un Doppler de arteriuterina y ver el índice de pulsatilidad. La presión arterial media, como ya se dijo, los niveles hoy, no digo de todos los marcadores, una lista enorme que mostró Hernán, pero con los 2 marcadores que hoy, que algunos ya están en uso, como el PAP-A y el factor de crecimiento placentario, si utilizamos esto, con una tasa de falso positivo del 5%, hacemos una detección mayor al 90%. Y si fuera el 80%, también está bien. Entonces sería muy importante que si detectamos en forma precoz esta patología, o las pacientes van a tener más riesgo, obviamente van a estar encausadas a una mejor conducta, a un mejor tratamiento y a un mejor control. Ahora, la combinación de esto entonces, esto es en realidad la tasa de, digamos, la probabilidad de esta paciente que tendría, porque esto es probabilidad, que tendrían de desarrollar una preeclampsia. Bueno,
Vamos a ver ahora, ya tenemos a la paciente, ya está toda la fisiopatología, está instalado el cuadro, tenemos la preeclampsia. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a valorarla desde el punto de vista de la metodología auxiliar? Me voy a referir especialmente al Doppler y luego en la discusión podemos ver otros métodos de control de la vitalidad. Las indicaciones del Doppler, bueno, obviamente están indicados en todas las pacientes que tienen algún desorden vascular, digamos, estados hipertensivos, nefropatía, coronariopatía, etc. Y la aplicación clínica, lo menos que podemos hacer, entonces, es el estudio, primero de las arterias uterinas, primer y segundo trimestre, el estudio de los vasos umbilicales, arteria cerebral media, el cociente cerebro-placentario, porque cuando se produce esa redistribución es un momento oportuno para pensar que puede comenzar un deterioro fetal y por consiguiente uno puede actuar más rápidamente, y el ductus y el estudio, digamos, venoso, como es el ducto venoso y además la arteria, la vena umbilical. Bueno, esto ya lo dijimos, en realidad todo esto pasa porque hay una inadecuada invasión trofoblastica. Sabemos que tenemos las dos oleadas de invasión trofoblastica, primera y segunda, que terminarán alrededor de la semana 18. Por eso es que si nosotros hacemos el diagnóstico precoz de esas pacientes o establecemos una probabilidad mayor, cuando uno hace una medicación, por ejemplo con aspirina, uno puede ayudar a esa invasión trofoblástica y poder compatibilizar a los factores anti-angiogénicos. Bueno, esto entonces, ¿cómo está compuesta la circulación intraplacentaria? Sabemos que está la arteria uterina, la rama hipogástrica, las arterias acuáticas, radiales, basales y las espirales, que es donde las células trofoblásticas van a producir una invasión de estas arterias espiraladas, produciendo una destrucción de la capa media músculo-elástica para transformarla en una arteria que es de alta resistencia, transformarla en una arteria de baja, en un vaso de baja resistencia, y de esta manera poder facilitar los intercambios entre el feto y la madre. Bueno, y estas son las distintas formas de onda que se ven en, digamos, en la arteria uterina, en la arcuata y en las espiraladas. Bueno, entonces no nos olvidemos que las células trofoblásticas, entonces son aquellas, esta es una célula trofoblástica, son aquellas que tienen la función de destruir la capa músculo-elástica y transformar ese vaso de alta resistencia en baja resistencia para favorecer los intercambios feto-maternos. Bueno, ¿cómo es el análisis de la forma de onda para decir, bueno, esto es normal, seguramente no va a pasar nada, y esto no es tan normal? Bueno, si lo hacemos por vía abdominal, sabemos que si uno toma la espinalidad canto superior y el ombligo en la parte externa, ahí coloca el traductor, un ligero movimiento, y con el Doppler color aparece la arteria uterina, esto es la ilíaca, ¿sí? Uno coloca el cursor y va a ver la forma de onda, que esta forma de onda varía. Fíjese, esto es una forma de onda del primer trimestre, que por supuesto tiene esta muesca o notch, que ya habría que olvidarse, digamos, cuando uno estudia en el primer trimestre hay que utilizar el índice de pulsatilidad. El notch es muy variable, puede ser profundo, alto, bajo, como diría el doctor Nicolaides, de manera que para establecer el riesgo en el primer trimestre y segundo trimestre también, obviamente que es más fidedigno el índice de pulsatilidad, porque eso lo da la máquina en forma automática y los errores se minimizan muchísimo. Bueno, a medida que progresa el embarazo, obviamente la arteria uterina, por ese proceso, digamos, fisiológico de invasión trofoblástica, comienza a aumentar la diástole, y luego ya en la segunda mitad del embarazo, de la semana 20, ya tenemos un flujo diastólico muy importante, como ven aquí, y esto refleja que ha habido un buen funcionamiento placentario. Por consiguiente, uno piensa que hay un buen intercambio entre el feto y la madre. Vamos a ver entonces, les quiero mostrar esto, un estudio hace años que hicimos en el Hospital Posadas para ver si había alguna correlación entre
el proceso de invasión trofoblástica y la representación, digamos, del Doppler. ¿Qué era lo que hacíamos? Previo a la extracción de la placenta, hacíamos una biopsia central en el útero y ahí veíamos invasión trofoblástica sí, invasión trofoblástica no. Entonces, esto es la histología de una arteria espiralada, digamos, dilatada, con una invasión trofoblástica adecuada, y aquí vemos el Doppler de esta arteria uterina, que es normal o patológico. Normal. En cambio, tenemos este otro caso, en el cual el estudio histológico, aquí tenemos una arteria espiralada, con una inadecuada invasión trofoblástica, y bueno, y teníamos presencia de Notch, pero en este caso teníamos una arteria uterina francamente patológica luego de la semana 26, de manera que esto sí estaba reflejando todo lo que pasaba a nivel de la presentación. En los estudios que se hicieron tienen un likelihood radio muy importante, tanto para preeclampsia como para restricción del crecimiento intrauterino, cuando uno, ¿no es cierto?, luego de la segunda mitad del embarazo, se encuentra con una arteria uterina patológica, con índice de pulsatilidad elevado y con presencia de Notch. Entonces, para preeclampsia, esta tecnología Doppler tiene un likelihood radio de 21. O sea que tiene una buena predicción post-test. Esto significa que de cada 20 pacientes que tienen una arteria uterina patológica, ¿correcto?, y que el feto tiene una restricción o una preeclampsia, va a haber un paciente que, a pesar de tener una arteria uterina patológica, el feto no va a tener, digamos, una restricción del crecimiento intrauterino. Esto es la relación 20:1, eso es a grandes rasgos el significado del likelihood radio, y para restricción de crecimiento tiene 10 y 14 respectivamente. Bueno, esto es el compartimiento materno, pero luego hay que ir al compartimiento fetal, porque en algún momento vamos a tener que tomar una conducta. La resistencia también en el compartimiento fetal disminuye a medida que progresa la edad gestacional. Bueno, entonces aquí vemos en un embarazo chiquito cómo digamos, tendríamos una resistencia aumentada, porque lógico, todavía no se reflejó esa invasión trofoblástica, pero cuando, a medida que progresa la gestación, obviamente en la arteria umbilical vamos a tener una aparición de flujo diastólico. ¿Por qué la arteria umbilical? Bueno, pues la arteria umbilical es la más estudiada y es la que mejor refleja la condición fetal. Y la observación de los cambios, digamos, en el flujo diastólico en la arteria umbilical es la que muchas veces nos va a colaborar y ayudar a tomar una conducta médica. Ahora bien, cuando, digamos, estos vasos se muestran patológicos y estas formas de onda son anormales, y aparece diástole cero o flujo reverso o ductus venoso con la onda A reversa, esto en realidad es muy malo para el pronóstico fetal. Y esto ocurre cuando el lecho vascular está obliterado en más de un 60%. Y esto es lo que vemos en la preeclampsia y por consiguiente también en la restricción del crecimiento intrauterino. La otra arteria a estudiar es la arteria cerebral media, y ver, ustedes saben que la arteria cerebral media es una arteria de alta resistencia, y que y si hubiera una baja resistencia, un motivo principal podría ser o deberse a una redistribución de flujo sanguíneo. ¿Por qué se produce esa redistribución de flujo sanguíneo? Pues bueno, obviamente, digamos, todo el sistema fetal hace que tenga que preservar órganos nobles, especialmente el corazón y el cerebro. Y aquí vemos entonces que si nosotros tenemos
una arteria cerebral media, ven que es de alta resistencia, tiene poca diástole, en cambio la arteria umbilical normal y tenemos una diástole aceptable. De manera que cuando uno aquí establece el cociente cerebro umbilical, eso es conocido por todos, cuando es mayor a 1, bueno, no hay redistribución. Pero, si pasara esto, digamos que al principio se interpreta como una adaptación circulatoria, pero esta vasodilatación cerebral, con esta disminución de la resistencia y una disminución de la diástole en la arteria umbilical, hace que ese cociente sea menor a 1. El feto está redistribuyendo, y no es gratis que redistribuya, porque tiene que redistribuir. Algo pasa a nivel de la unidad fetorracetaria. Entonces esto tiene que ser no un signo como para ir a interrumpir un embarazo, pero sí una alerta para ir controlando y tomar la conducta luego en el momento más adecuado. Y la vena umbilical, bueno, obviamente que si pasa esto en la vena umbilical, que si tiene la doble pulsación, más diástole cero, más el flujo reverso, más un ducto venoso patológico, esto es casi premortal. Porque acá es tal el deterioro a nivel ultraplacentario y fetal que esto, digamos, se correlaciona con una mortalidad alta. Bueno, y aquí vemos entonces un poco la capacidad operativa de esto. Acá lo que se sacó fue el índice de pulsatividad del ducto venoso, que cuando fue mayor al 90% tuvo esta capacidad operativa para predecir un resultado perinatal adverso. Y aquí ven una vena umbilical que ya está pulsando. Esto en realidad sería uno de los últimos signos a través del Doppler que muestran un deterioro fetal importante. En el grado de evidencia uno ve. Bien, y esto es el ducto venoso. Todo el mundo lo conoce. Aquí tenemos el ducto venoso, muy fácil de identificar con el Doppler color, y podemos tener esta forma de onda, que es normal, o esta forma de onda que es patológica. Que esto además refleja un deterioro cardiovascular, porque por algo se produce esa onda A reversa, porque hay un bisatergo, digamos, en la contracción miocárdica, y entonces el flujo de sangre no puede ir hacia adelante, va para atrás y aparece la onda A reversa, explicado sencillamente. Bueno, esto otra vez se lo muestro, le voy a sacar, pero como está Muñoz, la voy a poner esta diapositiva, que en una reunión que tuvimos hace 3 semanas en Río de Janeiro, Sosa Barría, entonces, igual yo no lo compré todavía, no lo compremos hasta ver cómo es esto. Entonces, él dice y lo muestra científicamente muy bien, que a pesar de tener un flujo reverso, diástole cero, antes de tomar una conducta activa rápida, estudiando el Doppler del istmo aórtico, nos da unos días más o una semanita más como para hacer, digamos, algo más, digamos. Bueno, de todos modos, obviamente que uno se tienta y hace estas cosas. Entonces, si yo veo que tiene el Doppler del istmo aórtico, tiene esta forma de onda anterógrada, bueno, quizás nos dé más tranquilidad y no nos apresuremos tanto a tomar una conducta. No obstante, me parece que esto todavía requiere un estudio un poquito más profundo. Comentemos este caso. Esto sería el ductus. ¿Ductus? Venoso. ¿Normal o patológico? Patológico. Esto es arteria umbilical, normal o patológica. Es una misa, pero no importa. Y esto es arteria umbilical también. ¿Pero esto qué es? Vena umbilical, normal o patológica. Patológica. Y esto me impresionó porque hacía mucho que no veía este caso. Mal, ¿no? Bueno, entonces esto es una cabeza fetal. ¿Y esto qué es? Hemorragia. Bueno, esto fue hace poquito. Entonces yo cuando vi este caso, ¿no? Bueno, hay casos que se discuten y lo discutimos del equipo perinatal. Esto también fue discutido con el equipo perinatal. Pero esto era un embarazo de 26, 27 semanas, una preeclampsia severa,
edema, proteinuria, bueno, y obviamente que prevalecía la conducta de la madre. Pero cuando vimos todo este cuadro, la arteriouterina, porque esto está escaneado, bueno, no tenía en el hospital para sacar, digamos, una foto mejor, así que sacamos todas las fotitos y luego la escaneé y no puse de la arteriouterina, que también, ¿cómo se imagina que era? Tenía notch, tenía índice de pulsatilidad alto, o sea, todo mal. Bueno, este caso, ¿qué hubiesen hecho ustedes en ese momento? Sacarlo. Entonces se compensó la madre, se dio sulfato de magnesio y demás, y se operó. Pero yo hacía mucho que no veía una hemorragia intracraniana de este tipo. Bueno, el chico nació, pesó 450 gramos, vivió, digamos, una semana aproximadamente y luego fallece, con daño severo, con daño severo. Y yo quería hacer algunos comentarios con respecto al sulfato de magnesio, que siempre con la doctora Otto siempre discutimos un poquito, pero nos queremos un montón. Con los trial, yo entiendo cuando la doctora Otto dice que el sulfato de magnesio para Argentina, ¿no?, y especialmente para Fernández en ese momento, era la droga de elección, ¿no? Y entonces, cuando cae el trial, seguramente que la doctora Otto se dio muy conforme al ver que el sulfato de magnesio era la droga de elección para la eclampsia en ese momento. Pero no era para todo el mundo, porque en el hospital Posadas estaban los terapistas y los terapistas utilizaban el nitroprusiato de sodio. Y yo he visto muertes maternas y fetales por el nitroprusiato de sodio. A lo mejor era por otra causa, no lo sé, pero era mucha casualidad que fuera concomitante. Pero muertes fetales sí, porque trae una hipotensión brusca y tiene que haber un buen manejo. Afortunadamente estaba el doctor Maskin en el hospital, un excelente terapista, y era él el único que podía manejar esto. Ahora, cuando sale el trial fue para todo el mundo. Y yo me acuerdo, pues yo estaba en Inglaterra en ese momento, cuando se dieron los resultados del trial. ¿Y por qué utilizamos hoy el sulfato de magnesio nosotros? Por varias razones, como en el mundo. Primero, en la India se utilizaba la fenitoína. O sea, no utilizaban ni diazepam ni sulfato de magnesio. Durante 25 años en ese momento. En Inglaterra, la droga de elección era el diazepam. Obviamente que también estaban las otras drogas. Y para nosotros fue el sulfato de magnesio. Ahora aparece ese trial, y cuando vimos que el sulfato de magnesio te produce, ¿no es cierto?, te reduce en más de un 45% la recurrencia de convulsiones. Ustedes saben que cada convulsión causa el daño que explicó Eliana antes, en la que va a cerrar como el cerebro. Entonces, y esto creo que fue uno de los motivos que fue descendiendo, digamos, la mortalidad por eclampsia. Y luego vino el otro. Ustedes hoy le dan, ¿no es cierto?, a sus pacientes que tienen preeclampsia, ¿qué le dan? ¿Sulfato de magnesio? ¿O no? Sí, ¿no? Le dan sulfato de magnesio. ¿Por qué? Porque el estudio del McPay dice que si ustedes le dan sulfato de magnesio a la preeclámptica, van a tener una reducción de la eclampsia en un 50%. Entonces, por eso es que hoy se convirtió en una droga de elección, por lo menos para la preeclampsia y para el tratamiento de la eclampsia. Lo cual a lo mejor no fue tanta novedad para nosotros, pero yo digo que para el resto del mundo fue una novedad importante el hecho de haber realizado estos trials. Bueno, y la pregunta final, creo que no lo había leído bien en el programa, era, bueno, ¿cuándo interrumpimos el embarazo? Entonces, obviamente, que esto es un conjunto de medidas. Primero que hay criterios de internación, como ya se dijeron antes, cuando la presión es incontrolable, picos hipertensivos que no se pueden controlar, proteinuria, edema. Bueno, ese paciente se va a internar. ¿Para qué? Para ponerle en condiciones y estabilizar todo el cuadro. Y si es una preeclampsia leve, obviamente uno trata de llegar lo más al término posible, tratando de llegar por lo menos a las 34 semanas. Y cuando vienen estos casos severos, que son incontrolables, obviamente la prioridad va a estar en la madre y la única solución, la verdad, hasta hoy es la interrupción del embarazo, más en estos casos severos como le mostramos recién.
Bueno, esto es un poquito a grandes rasgos. Obviamente hay otros métodos. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si a esta paciente le hacía un monitoreo? No me cambiaba nada. ¿Qué me iba a dar? Nada. Ni siquiera tuve la posibilidad. Pero obviamente que en las hipertensas, en las hipertensiones inducidas por el embarazo y las preeclampsias leves, por supuesto que hay todo un control en el cual uno aplica el monitoreo, aplica el Doppler, está el criterio clínico, está el criterio de decisión prenatal y bueno, y se interrumpe el embarazo en las mejores condiciones posibles, tanto para la madre como para el feto. Pero en los casos severos, la única medida, en realidad como en este caso, es la interrupción del embarazo. Bueno, espero haberle hecho un repaso. Creo que en las preguntas podemos explayarnos más acerca de cuándo nace el chico, así que les agradezco su atención. Gracias.